Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Estar preparados. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos del 1 al 5. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Más tarde leemos en el versículo 3, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les contesta hablándoles de los acontecimientos y de las señales previas a su segunda venida. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, todos conocemos la fecha, el día de nuestro nacimiento, pero hay dos fechas que no conocemos: la fecha de nuestra muerte, aunque sabemos, según van pasando los años, que cada vez es más cercana, pero el momento exacto nadie lo sabe. La otra fecha es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde una iglesia pura, blanca y resplandeciente, que son las cualidades de la santidad, será arrebatada y se producirán las bodas del Cordero. Esta fecha, al igual que la anterior, nadie la sabe. Mateo 24:36 Jesús dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De ahí la advertencia del propio Jesús: no os dejéis engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, muchos usando mi nombre, y dirán: yo soy el Mesías, pero no le creáis. Esto ya lo estamos viviendo hoy. Hay muchos supuestos ministros, supuestos siervos del Señor, que anuncian que Dios les ha hecho una nueva revelación y les ha dado la fecha de su venida. Hermanos, estamos advertidos por el propio Jesús de la falsedad de estos supuestos ministros o siervos de Dios. Hermanos, son falsos. Mateo 24:35 Jesús también declara con firmeza: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, todo lo que va a suceder está escrito en su palabra, y todo va a ocurrir como está escrito, y que el Espíritu Santo siempre ha ido revelando y seguirá haciéndolo la palabra de Dios. No hay nuevas revelaciones. La palabra de Dios, hermanos, es eterna y nunca cambia. Debemos, por tanto, estar preparados porque estamos avisados. Todo ser que nace, muere. Nosotros, como seres humanos que somos, también lo haremos un día. Esto es algo que a todos les parece normal. En este punto debemos recordar lo que la Biblia declara en Hebreos capítulo 9, verso 27, donde dice el autor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cada persona, cada ser humano está destinado a morir una sola vez. Esto tira por tierra la doctrina de la reencarnación, y después de morir viene el juicio, viene la aplicación de la justicia de Dios. De la misma manera que es cierto que todos vamos a morir, también es cierto que todos seremos juzgados, unos para salvación y otros para condenación. Por otro lado, es algo que a los que creemos nos debe llenar de gozo, recordar el mensaje de su gracia declarado por el mismo Jesús. En Juan 5:24 lo podemos ver. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, empieza a vivir la vida eterna en ese momento, y añade: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasa de la muerte espiritual eterna, o sea, la condenación eterna, a recibir vida y vida eterna, la eternidad en la presencia de Dios. Quiero dirigirme ahora especialmente a aquellos que todavía no creen, a los que espiritualmente están muertos,
aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que no creen en Jesucristo. Yo te digo algo, déjame decirte algo, el que responda a estas palabras de Jesús que hemos leído en Juan 5:24, porque esto es un llamado al arrepentimiento, Él, Jesucristo, le da vida, y no una vida cualquiera, vida eterna. De ahí el significado de nacer de nuevo, que significa resucitar de una vida de pecado, de una muerte espiritual, a una vida plena, a la vida eterna. Nacer de nuevo significa pasar de muerte a vida. Por este motivo, y recordando el segundo acontecimiento que hemos hablado, y que es la segunda venida de Cristo, el cual vendrá a recoger a todos los que son suyos, a los que han respondido a su llamado y lo han recibido como Señor y Salvador personal. Puesto que nadie conoce su fecha, pero que sabemos que por las señales que estamos viendo, Él está muy cerca, su segunda venida está muy cerca. Mi consejo, por tanto, es el siguiente: si todavía no crees en Jesucristo y no has dado el paso de recibirlo como Señor y Salvador, en ese momento vas a pasar de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Que lo hagas lo antes posible, pues debemos estar preparados para que cuando Jesucristo regrese podamos partir con Él y disfrutar en su presencia por toda la eternidad. Y si ya crees, si ya eres parte de su iglesia, si eres seguidor de Cristo y ya eres hijo de Dios, no descuides tu vida, no descuides tu salvación, vive dentro de los parámetros que exige su palabra y procura estar también preparado. En Mateo 25:10 vemos a Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, las cuales simbolizan la iglesia. Dice, pero mientras ellas iban, o sea, las vírgenes necias que se quedaron sin aceite, esto simboliza a la parte de la iglesia que no está preparada para recibir a Cristo como el esposo. Cuando fueron a comprar aceite, dice, vino el esposo, simbología de la venida de Cristo por su iglesia, a por su novia y a desposarse con ella en las bodas del Cordero. Y las que estaban preparadas, la parte de la iglesia que está preparada, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, cuando Dios cierra la puerta, nadie puede entrar. Y esa puerta se cierra cuando morimos físicamente sin haber recibido a Cristo, sin haber recibido la salvación. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo también en tiempos donde, por las señales que vemos y que están aconteciendo, la venida del Señor está muy cerca. Por eso es tiempo de creer, es tiempo de obedecer al Señor, porque el Señor viene pronto. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo nos recuerda unas palabras de Dios a su pueblo, a su iglesia, a su familia, que se encuentran en Isaías 49:8 y que son vigentes hoy. Dice así, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, amigos, hoy es el día de recibir la salvación, porque mañana puede ser tarde. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.